Muy buenas noches. Siempre es para mí, Constancio Ponce González, un gusto estar con ustedes en estas sesiones del Colegio de Medicina Interna. Hoy, 8 de noviembre, estamos a 20 días del Congreso Nacional, donde espero nos acompañen. Y recuerden, habrá unas cosas espectaculares y los esperamos ver por ahí. A nombre del doctor Juan Luis Salgado Loza y de todos los que conformamos la mesa directiva 2023, les doy la más cordial bienvenida y no me cansaré siempre de agradecer su participación a todos los que nos acompañan de los diversos estados de la República, así como los que nos ven desde el extranjero. Es un privilegio contar con ustedes y es eso lo que hace que SEMIM seamos todos. Quiero dar las gracias al Laboratorio Silanes por el patrocinio en generar esta sesión mensual. Es de veras un privilegio que la industria nos apoye en la educación médica continua y con temas innovadores y de gran relevancia, como es el que tenemos el día de hoy, que si bien conocemos el riesgo cardiovascular y sabemos que hay muchas medidas que nos ayudan a mejorarlo, hoy el doctor nos va a hablar de este riesgo cardiovascular residual. Si bien los estudios nos han demostrado la mejora en la calidad y en las repercusiones al disminuir los niveles de lípidos, sabemos que por ahí quedan algunas sustancias residuales directas del colesterol, de triglicéridos, que hoy el doctor nos hará favor de ilustrar con su experiencia. Quiero darle la bienvenida al doctor Pablo Corral, nos visita desde Argentina. Es un privilegio, él es médico internista, lipidólogo, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad FASTA en el Departamento de Farmacología. Es investigador clínico, tanto por el Instituto de Investigaciones Clínicas como por el Instituto Clínica Médica. Y, sin más, el doctor nos va a dar un tema de más interesante, la implicación de las partículas remanentes en el riesgo cardiovascular y su abordaje global. Adelante, doctor Pablo. Hola, mi nombre es Pablo Corral, soy el actual presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, docente en la carrera de farmacología en la Universidad FASTA de Mar del Plata, Argentina, y también me desempeño como lipidólogo e internista en Argentina. Hoy nos reúne básicamente este tema que son las partículas remanentes de colesterol como un blanco terapéutico más allá del colesterol asociado al LDL. Y en los próximos minutos nos abocaremos a tratar de revisar la evidencia sustancial que existe sobre la patogenicidad de estas partículas remanentes en función de la aterosclerosis y cómo podemos hacer básicamente para disminuir el riesgo cardiovascular asociado a estas partículas remanentes. Estos son mis potenciales conflictos de interés como disertante, asesor científico e investigador clínico. Y lo primero que me gustaría básicamente remarcar y sola básicamente es que la enfermedad isquémica cardíaca hoy por hoy es la principal causa de muerte no solamente en Argentina, en México, sino también en el mundo. 1 de cada 3 individuos van a tener un evento cardiovascular y eso básicamente conlleva mucho mayor morbilidad y mortalidad que, por ejemplo, las infecciones, los accidentes de tránsito e incluso cualquier tipo de cáncer. Como ustedes pueden ver, en segundo lugar se encuentra el stroke, y el stroke básicamente isquémico aterosclerótico es entonces la segunda causa de muerte y mortalidad en el mundo, y sumado básicamente el mecanismo fisiopatológico común que tiene esta enfermedad isquémica cardíaca y el stroke isquémico, básicamente la aterosclerosis es fundamentalmente el factor común a estas dos enfermedades. ¿Qué va a pasar básicamente de acá en un futuro? Bueno, como ustedes pueden ver y observar, de acá en un futuro no solamente van a seguir siendo la principal causa de morbimortalidad, la enfermedad isquémica cardíaca y el stroke isquémico, sino que van a seguir aumentando según las estadísticas de proyección de
la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no solamente hoy son la principal causa de mortalidad, sino en los próximos años esto no va a variar y continuarán siendo la causa número 1 y número 2 de muerte en el mundo. Entonces, cuando uno ve y analiza básicamente cuáles son las causas que llevan a esto, bueno, podemos ver, por ejemplo, que la aterosclerosis, como decíamos recientemente, que es el mecanismo fisiopatológico común que tiene estas dos patologías, bueno, tiene que ver con esta desadaptación que existe entre la genética y el ambiente. ¿Y por qué hablamos de desadaptación? Porque claramente, como ustedes pueden ver, no hay un cambio en los genes en los últimos 2.5 millones de años. Lo que sí claramente existe, y ustedes pueden ver, es que lo que han cambiado son los hábitos de las personas. Entonces, no hay una adaptación básicamente entre la genética que no se ha modificado y los hábitos que sí se han modificado. Básicamente, con el aumento del sedentarismo, del sobrepeso, del síndrome metabólico, de la diabetes de tipo 2, que está claramente asociado a estas lipoproteínas remanentes ricas en triglicéridos. Entonces, cuando uno ve y analiza cómo ha ido la evolución, claramente que en muchísimos aspectos ha ido en forma favorable y ha ido hacia adelante en forma claramente beneficiosa para el desarrollo del ser humano. Es por eso que en parte la expectativa de vida en el mundo se ha incrementado, pero en algunos aspectos, como puede ser este, podemos decir que la evolución ha ido en sentido incorrecto. Y claramente hemos perdido esa capacidad básicamente de manejar nuestros lípidos en nuestro organismo en forma adecuada, y eso ha llevado a que la dislipidemia sea un trastorno metabólico frecuente y muy frecuente. Porque básicamente cuando uno habla de un trastorno de adaptación, tiene que ver que comienza muchas de estas cosas en estas proteínas, en los kilomicrones que derivan de la absorción intestinal, y la VLDL, que son las lipoproteínas muy bajas de densidad que se producen en el hígado, que tienen y pueden tomar dos caminos. Como ustedes pueden ver, el camino de la derecha a la transformación en el LDL colesterol. Y esta es la forma maladaptativa. Esta es la forma de, básicamente, la población occidental, que tiene bajo nivel de actividad física, por ejemplo, alta ingesta de carbohidratos con alto índice calórico, básicamente altos niveles de grasa corporal, conlleva múltiples, básicamente, factores de riesgo asociados, como decíamos recién, la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, y básicamente acortan la expectativa de vida en función del riesgo cardiovascular. Cuando esta VLDL se utiliza básicamente en forma adaptativa para la liberación de ácidos grasos libres, fundamentalmente visto en humanos no occidentales, que tienen alto nivel de actividad física, bajo consumo de carbohidratos de índice glucémico, con bajo índice glucémico, bajo peso corporal, bajos niveles de LDL, no tienen otros factores básicamente de riesgo asociados. Bueno, claramente esto se utiliza como energía, como reservorio, básicamente para poder utilizar los lípidos en forma adecuada. Entonces, hoy sabemos que la aterosclerosis, este fenómeno que explica múltiples causas en función de la enfermedad isquémica y el stroke isquémico, comienza cuando esta partícula de LDL que está básicamente viajando en la luz vascular se internaliza en el subendotelio y se oxida, y comienza la oxidación del LDL colesterol. Esta oxidación hace que se active el endotelio, y este endotelio activado comienza a reclutar distintos tipos de células, fundamentalmente monocitos, que comienzan a transformarse y a diferenciarse en macrófagos en el subendotelio vascular. Al mismo tiempo, como ustedes pueden ver, las células musculares lisas de la capa media se empiezan también a activar. En una segunda etapa comienza mayoritariamente el reclutamiento de los glóbulos blancos desde la luz vascular al su endotelio. Estos macrófagos se comienzan a cargar
de LDL oxidado, se forma la foam cell o esa célula espumosa, e empieza la proliferación del músculo liso de la capa media, sigue la activación del endotelio y comienza la liberación de citoquinas proinflamatorias. La tercera etapa de la formación de la placa básicamente tiene que ver con que estas células, estas foam cells, estos macrófagos cargados de lípidos, se comienzan a acumular y comienza a generarse la placa de aterosclerosis. Esa placa que se va cubriendo de una placa fibrosa, básicamente, y empieza la neovascularización a partir de las capas medias y capas más profundas, formando claramente la placa de aterosclerosis. ¿Qué pasa en la última etapa? Esta capa fibrosa se rompe, básicamente la placa tiene un accidente, generalmente lo que se denomina en el hombro de la placa, se genera la trombosis y de esa manera y de esa forma este centro necrótico empieza a liberar cristales de colesterol y se genera el síndrome coronario agudo. Todo este proceso no sería posible, como ustedes pueden ver, es un proceso que dura décadas, si no existiese el LDL colesterol que se internaliza. Por eso se considera que es el evento inicial en la formación de la placa de aterosclerosis que posteriormente va a generar el evento que uno intenta evitar. Entonces, cuando uno ve y analiza distintos tipos de estudios, como ustedes pueden ver, con estatinas, desde el estudio 4S con simvastatina allá por el año 1994, y compara estudios con estatina de distintos tipos de dosis y con distintos comparadores, para luego llegar básicamente a los estudios de estatina más ezetimibe, como el Hope Threshold Improved, o incluso los estudios de estatina junto a inhibidores de la PSSK9, como es el evolocumab en Fourier o el alirocumab en OISE, vemos que hay un descenso sustancial de eventos cardiovasculares, en una reducción del riesgo relativo muy, pero muy importante, visto en verde, pero, como ustedes pueden observar, existe lo que se denomina un riesgo residual. El riesgo residual significa que los pacientes, a pesar de estar óptimamente tratados desde el punto de vista lipídico, continúan con riesgo de eventos cardiovasculares. Y ese riesgo residual tiene 4 componentes fundamentales. Uno es un escaso descenso de los niveles de LDL. Tener que seguir bajando el LDL y no alcanzar la meta es un riesgo residual. La presencia de lipoproteína pequeña a, esta lipoproteína emergente, que básicamente cumple 60 años en el 2023, y que hoy no tenemos estrategias farmacológicas específicamente diseñadas para la disminución de la LPA, con 1 de cada 5 pacientes en el mundo con presencia de LPA aumentada, también constituye básicamente riesgo residual. Los remanentes y los triglicéridos y las partículas ricas en triglicéridos, como los kilomicrones remanentes y los VLDL remanentes o IDL, también, como vamos a ver a continuación, forman parte de este riesgo residual. Y por último, el cuarto componente es la inflamación, los fenómenos inflamatorios crónicos que hacen más permeable el endotelio vascular, hacen más acelerado el proceso de aterosclerosis. Pero hoy fundamentalmente nos vamos a referir a estos remanentes de triglicéridos o estos remanentes básicamente de partículas ricas en triglicéridos como fenómeno de riesgo residual aterosclerótico. Cuando uno ve entonces y analiza los distintos componentes, fundamentalmente estos 4 componentes del riesgo residual, sabemos que la inflamación es un componente esencial del riesgo residual. Los trastornos plaquetarios y básicamente de trombosis también generan riesgo residual. Trastornos de la coagulación que están asociados fundamentalmente a trastornos vasculares periféricos o fenómenos tromboembólicos asociados a trombofilia. Los fenómenos lipídicos, como hablamos recién, y probablemente sí, uno no niega que pueden existir otro tipo de factores que favorezcan a este riesgo residual. Pero hoy entonces fundamentalmente nos vamos a dirigir y nos vamos a enfocar en el riesgo residual asociado a los trastornos lipídicos. Como ustedes pueden ver, esto es inflamación, esto es una arteria, básicamente un vaso sanguíneo
inflamado con fenómeno de aterosclerosis. Y como ustedes pueden ver, hay distintos tipos de causas de inflamación. Pero el primero, fundamentalmente, son estas lipoproteínas ricas en triglicéridos, que lo que generan no solamente es el depósito subendotelial de partículas aterogénicas, sino que potencian este fenómeno, como vamos a ver a continuación, generando inflamación. Esto básicamente es un reconto de todas las lipoproteínas que nosotros podemos observar y tener en nuestro organismo. Como ustedes pueden ver, HDL, LPA, LDL, IDL, VLDL y los remanentes de kilomicrón. Cada uno de estos tiene, obviamente, colesterol, ésteres de colesterol, y tienen también triglicéridos dentro de su núcleo. Lo que nos diferencia fundamentalmente es la presencia de estas apolipoproteínas de la membrana, que por ejemplo en HDL es la ApoA, y luego todo en el resto está formado por ApoB100, excepto en los kilomicrones y los remanentes que tienen ApoB48. Una distinción es que la lipoproteína pequeña A no solamente tiene ApoB100, sino que tiene una apolipoproteína pequeña A, que es lo que lo hace diferencial a fundamentalmente el LDL colesterol. Pero bueno, entonces saquemos el HDL, que no es una lipoproteína proaterogénica, y nos vamos a quedar con lo que se denominan las proteínas aterogénicas. Sabemos fundamentalmente que los remanentes de kilomicrón tienen un potencial aterogénico, provienen del intestino, pero tienen ApoB48. Nos vamos a quedar con estas 4 que tienen ApoB. Si nosotros medimos ApoB en sangre, estamos midiendo lipoproteína pequeña a, LDL, IDL y VLDL. Claramente la lipoproteína pequeña a forma parte de este conjunto de lipoproteínas aterogénicas, y todo esto en conjunto no solamente está medido por ApoB, sino por el no HDL, que es la sustracción de colesterol total menos HDL, y eso nos marca todas lo que son las lipoproteínas aterogénicas. Sacando básicamente la lipoproteína pequeña a, básicamente, y sacando la LDL, nos van a quedar el IDL o lipoproteína de densidad intermedia y la VLDL. Básicamente estos se denominan remanentes de colesterol. Estos son los remanentes que quedan básicamente del proceso de catabolismo de la VLDL hepática, que va disminuyendo su concentración básicamente y termina en IDL hasta luego transformarse en LDL. Pero esta situación intermedia se denominan remanentes de colesterol. Característicamente observados en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2, pacientes que sufren de síndrome metabólico y pacientes que tienen insulino resistencia. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos hablado en esta primera parte, podemos decir claramente que a la izquierda tenemos el plasma y a la derecha tenemos el subendotelio vascular. Sabemos que el LDL, que tiene baja concentración de triglicéridos y alta concentración de ésteres de colesterol, puede ingresar y puede salir del subendotelio generando proceso de aterosclerosis, como veíamos en un comienzo. Estos remanentes que hablábamos recién, el IDL, los remanentes de VLDL, incluso remanentes de kilomicrones, bueno, tienen esa capacidad también de ingresar al subendotelio, como ustedes pueden ver, y salir del subendotelio, pero fundamentalmente por la acción de la lipoproteína lipasa, liberando ácidos grasos libres y gliceroles, generan un fenómeno secundario también de inflamación. No solamente generan fenómeno de aterosclerosis, sino que genera un fenómeno inflamatorio que potencia fundamentalmente el proceso de depósito de LDL oxidado en el subendotelio. Y luego tenemos los kilomicrones, como ustedes pueden ver acá, esas partículas que están ricamente cargadas de triglicéridos que no tienen ApoB100, sino que tienen ApoB48, y que por su tamaño tan grande son incapaces de ingresar, y es como que rebotan al subendotelio por su tamaño al subendotelio vascular, y no generarían en este caso en forma directa fenómeno de aterosclerosis. Entonces uno ve y analiza que estas partículas, tanto el LDL como los remanentes, están asociados fundamentalmente a fenómenos de aterosclerosis,
mientras que los kilomicrones, cuando aumentan sus valores más de 500, fundamentalmente más de 1000, están asociados a fenómenos de pancreatitis y dolor abdominal crónico por fenómenos isquémicos y por fenómenos inflamatorios a nivel del lecho pancreático. Entonces, cuando uno analiza a los pacientes que han tenido un evento coronario agudo, bueno, sepan ustedes que la tríada heterogénica es la característica y el perfil lipídico más frecuente en estos pacientes que se internan en las unidades coronarias por un síndrome coronario agudo. Y esta tríada lipídica se compone de bajos niveles de colesterol asociado a HDL, altos niveles de triglicéridos y esa LDL colesterol que son pequeñas y densas, que son más aterogénicas, que tienen menos afinidad con el receptor hepático para ser eliminadas y más afinidad para ingresar al subendotelio vascular. Entonces todos sabemos que el aumento de los niveles de LDL colesterol genera aterosclerosis. Ahora, este LDL colesterol, en el contexto de un paciente con síndrome metabólico, diabetes mellitus de tipo 2, insulinoresistencia, que tienen característicamente aumento de los triglicéridos, aumento de los remanentes, aumento del ApoB100, aumento del no HDL, bajos niveles de HDL y fenómenos inflamatorios asociados evidenciables por aumento de la PCR ultrasensible, este fenómeno de aterosclerosis se hace potenciado y multiplicado porque este LDL entonces se encuentra inmerso en un ambiente tóxico. Veamos dos ejemplos clásicos de lo que nos puede llegar a pasar. Acá tenemos dos grupos de pacientes. A la izquierda, pacientes saludables, hacen actividad física, un peso adecuado a lo que miden, sin otro tipo de factores de riesgo. A la derecha, un paciente con sobrepeso, síndrome metabólico, hígado graso, probablemente diabetes de tipo 2. Los dos grupos de pacientes tienen el mismo nivel de LDL, tienen 130 miligramos por decilitro de LDL. Ahora, ustedes dicen, ¿los dos tienen el mismo riesgo? Claramente que este LDL, que es grande, que es bullante, que es un LDL que no se adhiere a la pared vascular y sí tiene facilidad para ser expulsado, no tiene el mismo potencial aterogénico que este LDL que es pequeño, que es denso, que es mucho más fácil captable por la pared del vaso. Pero la diferencia fundamentalmente entonces tiene que ver con el colesterol total, donde uno es 210 y otro 198, el HDL en el paciente sano de 50 y 30 en el paciente con síndrome metabólico, diabetes y obesidad central, y fundamentalmente los triglicéridos de 90 en el caso del paciente que hace actividad física y se cuida, y 250 en el otro paciente. Si uno quisiera ver la diferencia fundamentalmente, no tendría que buscar el LDL colesterol en este caso, sino el HDL, restar básicamente el HDL al colesterol total en este caso, y veremos la diferencia como fundamentalmente el no HDL en este grupo de pacientes de la derecha fundamentalmente está mucho más elevado que en el otro grupo de pacientes. Entonces, ese LDL pequeño, denso, ese patrón B de LDL inmerso en el ambiente tóxico, con triglicéridos, con remanentes, con HDL bajo, se hace más oxidable, se hace más afín a la pared vascular, es más fácil colocarse dentro del subendotelio y tiene básicamente un proceso como consecuencia de aterosclerosis acelerado y expandido. Entonces, los objetivos básicamente podemos definirlos en objetivos cuantitativos, tratar de bajar lo más posible los niveles de LDL colesterol, pero hay un objetivo cualitativo también, que es modificar ese ambiente tóxico, sacar esos remanentes, bajar los triglicéridos, fundamentalmente para que este LDL no sea oxidable y no sea más patogénico. Hoy tenemos básicamente posibilidad de tratamiento en función de lo que es un factor de riesgo. Los factores de riesgo, a diferencia de los marcadores de riesgo, tienen capacidad de ser modificados. Los triglicéridos y los remanentes se consideran hoy por hoy un factor de riesgo, un target, un objetivo terapéutico y tienen posibilidad de tratamiento. Tanto el HDL como la PCR sensible son marcadores de riesgo y no deberían ser hoy, 2023, un objetivo terapéutico. No debemos ir tras
el HDL, no debemos ir tras la PCR ultrasensible, pero sí son marcadores que hacen que nos indiquen que ese paciente probablemente tenga un riesgo residual. Para concluir, entonces, básicamente podemos decir que el colesterol es el factor de riesgo principal para el desarrollo de la aterosclerosis. La medición del colesterol de la LDL hoy nos da un dato y nos brinda un dato fundamental para evaluar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Aunque no nos da toda la información, en ese grupo de pacientes con síndrome metabólico, obesidad abdominal y diabetes de tipo 2, son necesarios básicamente otro tipo de marcadores que nos van a indicar el riesgo residual que es importante identificar y tratar en este grupo de pacientes. El cálculo del no HDL colesterol, la medición de remanentes o el dosaje directamente del ApoB100 son datos claramente hoy que nos pueden aportar mucha información en función de aquel paciente que tenga diabetes mellitus de tipo 2, insulinoresistencia, síndrome metabólico, obesidad abdominal e hígado graso. El manejo de este grupo de pacientes hoy entonces debe apuntar no solamente a controlar el LDL colesterol, sino también esos remanentes y los niveles elevados de triglicéridos. Porque finalmente el pronóstico de este grupo de pacientes, de nuestros pacientes, va a depender fundamentalmente de entender y poder lograr controlar los trastornos lipídicos en el contexto de lo que hoy básicamente es la epidemia de esta lipidemia heterogénica o lipidemia mixta. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Pablo Corral, muy agradecidos por su participación esta noche. Quiero agradecer también a Silanes el patrocinio para que la tengamos, su presencia y esta plática tan interesante y tan innovadora en el respecto de recordarnos todas estas partículas que muchas veces no evaluamos en un perfil bioquímico, en un perfil de lípidos, perdón. Muchas gracias. Una disculpa, hubo una pequeña interrupción en la transmisión, pero estamos ya de vuelta con ustedes. Así que nada más les pido, por favor, si pueden dar en la esquina derecha, reiniciar para la situación de reiniciar la transmisión. Doctor, le reitero nuestro agradecimiento por su participación y siempre es un gusto que nos reilustren sobre estos temas que son muy controversiales, gracias a los 607 participantes, y hay un sinnúmero de felicitaciones para su participación. Y aparte de muchas felicitaciones por ahí, un doctor nos pregunta que es muy agradecidos por la participación, una felicitación por la brillante conferencia, y qué hacer para toda esta alta incidencia que tenemos de diabéticos y obesos en el mundo entero. Sí, aprovecho, Constancio, para agradecerte a ti, a todo el equipo, al equipo de Silanes y a la institución que tú representas por este momento. En función a la pregunta, claramente estamos frente a una pandemia de diabetes, síndrome metabólico y resistencia a la insulina, y esto tiene que ver básicamente, como veíamos hace unos momentos, en que quizá los genes no han cambiado, pero sí han cambiado los hábitos, y uno debería comenzar específicamente con lo que se denomina la prevención primordial, ¿no es cierto? Esa prevención que comienza desde la primera infancia, eh, dando el ejemplo de la actividad física cotidianamente, de la alimentación basada en frutas y verduras, de evitar los ultraprocesados, de evitar la comida rápida, de evitar los azúcares refinados. Creo que ese es el núcleo y el comienzo de la solución a este gran problema que nos va a llevar mucho tiempo seguramente de poder revertirlo. Creo que la tecnología también ha contribuido a ayudar en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, pero también la tecnología nos ha hecho quedar más en casa, más en el sillón, más frente a una tablet, una computadora, un teléfono, la misma televisión. Y eso también ha contribuido a que hoy estemos básicamente enfrente a esta pandemia mundial, como bien decía nuestro colega de síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Es un problema mundial, es un problema que nos lleva vidas todos los años, que nos lleva costos en salud, y es un tema que habría que abordarlo en forma multidisciplinario y profundo para tratar de revertir la tendencia.
Muchísimas gracias, doctor. Siempre es pues la prioridad esto de los cambios en los hábitos y ya ve que hasta se recomiendan mínimo 150 minutos y también hay cuando hay eventos la rehabilitación cardíaca que muchas veces no es considerada como prioridad, pero cada vez estamos más conscientes de su necesidad. Y aparte de felicitaciones, el doctor Centeno nos pregunta, ¿considera que la determinación de colesterol remanente tiene un factor de riesgo cardiovascular mayor que la determinación de colesterol LDL? Y también agrega, ¿considera que los triglicéridos deben ser medidos en estado postprandial más que la determinación común en ayunas? Son muy buenas y excelentes preguntas y planteos en los cuales vamos a empezar por la segunda, que quizás sea más fácil de contestar. Considero y estamos trabajando incluso en Argentina para copiar un poco el modelo de Boris Nordergas allá en Copenhague y en algunos países de Europa donde ya no se requiere el ayuno para la determinación lipídica, fundamentalmente de los triglicéridos. El estado de no ayuno es un estado más fisiológico, digamos, eh, imita mejor a la cotidianidad. Uno no vive en ayuno, básicamente, sino que vive en estado postprandial. Y se sabe que la medición de los triglicéridos postprandiales tienen un reflejo, la dislipidemia postprandial más real de lo que es el perfil lipídico. Es algo que va a costar instrumentar en países de Latinoamérica, pero me parece que la tendencia lógica y la evidencia científica habla de que probablemente necesitemos dejar de hacer ese ayuno prolongado, de pensar a qué hora terminamos de cenar para sacarnos la muestra el otro día e ir básicamente habiendo tomado nuestro desayuno habitual. Con respecto a la primera pregunta, es una pregunta que hoy todavía se discute y es algo pero sumamente interesante. ¿Qué pesa más, el LDL o los remanentes de triglicéridos y partículas ricas en triglicéridos? Probablemente uno contra uno tenga más potencia aterogénica el remanente. Y esto hablo de que los dos tienen un ApoB, pero el remanente tiene básicamente una capacidad de generar inflamación, aparte del depósito de los cristales del colesterol esterificado en su endotelio. Entonces tendría un impacto doble los triglicéridos y los remanentes de triglicéridos fundamentalmente. Ahora bien, eso es en el 1 a 1. Cuando uno ve y analiza en cantidad, es mucho más frecuente encontrar LDL y no remanentes, porque ustedes conocen bien cómo es la secuencia fisiopatológica. El LDL es el producto de degradación de esa VLDL que viene del hígado, que por acción de la lipoproteína lipasa se va degradando, se va despaquetando, se van saliendo los triglicéridos para quedar básicamente entonces, en forma resumida, unos permanentes tengan un potencial mayor aterogénico por el fenómeno inflamatorio que generan también, pero en función de la prevalencia es más prevalente la presencia de LDL colesterol. Pero bueno, es muy interesante porque es un concepto bastante novedoso y bastante reciente en el tiempo de la evidencia de aterogenicidad. Muy agradecidos, doctor. Y fíjese, la doctora Cleotilde Ramírez nos pregunta sobre su opinión sobre las nuevas moléculas como el obicetrapib en combinación con ezetimiba y estatinas en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Bueno, es una pregunta desafiante en el sentido de que todavía no tenemos el obecetrapib a disposición. Me parece que ustedes conocen bien cuál fue la historia de los inhibidores de la CETP, estos fármacos, comenzando con el torcetrapib y el evacetrapib, que en algunos casos han tenido efectos adversos off-target, básicamente porque aumentaban la presión arterial y el aumento de la aldosterona, en el caso del torcetrapib. Bueno, aparentemente el obicetrapib, el estudio básicamente que está corriendo, que es el estudio Ocean, ha demostrado preliminarmente buenos resultados, si bien la fase 3 está corriendo y tenemos todavía para un par de años para evaluar lo que a uno le interesa, que es el outcome clínico, o sea, ver que el paciente realmente tiene menos eventos cardiovasculares. Pero nada hace pensar, y todo
va a favor de la corriente de que este finalmente inhibidor de la CETP nos va a dar buenos resultados en cuanto a los eventos clínicos, y claramente la combinación de distintos tipos de fármacos. Yo siempre digo que la dislipidemia hay que verla básicamente como una enfermedad crónica, y nosotros tratamos a la diabetes con distintos fármacos: la metformina, los inhibidores de CGLT2, los agonistas de receptores GLP1, los inhibidores de PP4, distintos targets. Un asmático también tiene distintos tipos de target porque se utilizan distintos tipos de fármacos. Bueno, la dislipidemia debería ser tratada y pensada de la misma manera. Distintos objetivos: las estatinas, el ezetimibe, probablemente los inhibidores de PCSK9 o el inclisiran, el obezetrapib. Bueno, distintos targets y distintos tipos de objetivos para lograr básicamente el objetivo final, que es prevenir eventos cardiovasculares. Le agradezco mucho, doctor. Y el doctor Cabrera pregunta, ¿habrá algún estudio más específico que el perfil lipídico clásico que tamizamos en los pacientes para valorar este riesgo residual? El riesgo residual lipídico básicamente lo podemos evaluar con, como bien decía el doctor Cabrera, con un perfil lipídico basal que consta del colesterol total, el HDL, el LDL, que puede ser medido o calculado, y los triglicéridos. Y luego podemos tener algún agregado de algún tipo de determinante, como puede ser la medición, que no requiere una determinación adicional del no HDL, que es restarle el HDL al colesterol total. Eso nos marca también el número de partículas. Si uno quisiera ser un poco más específico y más exquisito, medir ApoB, que es ApoB 100. Recuerden que cada partícula tiene una molécula de ApoB 100. Y sin duda, hoy por hoy, la lipoproteína pequeña a forma parte del perfil lipídico, y al menos recuerden que una vez en la vida, cada uno de nosotros debería tener una determinación de lipoproteína pequeña a, ya que es de origen y de determinación casi exclusivamente genética, y hoy por hoy nos alcanzaría con una determinación. Entonces, agregar ApoB, LPA al perfil lipídico y hacer la cuenta para sacar un HDL, eso tenemos un panorama prácticamente global de todo el perfil lipídico. Muchas gracias, doctor. Y creo que esta pregunta, que es también siempre un tema discutible, el doctor Efraín del Ángel dice, aparte de felicitarlo, ¿qué opina usted de los pacientes que presentan un colesterol HDL alto de más de 60 miligramos con triglicéridos elevados? Es una muy buena pregunta y es un desafío porque, como todos ustedes saben, el HDL en su momento y hace no muchos años se creyó que era protector del riesgo cardiovascular. Y uno asumía que aquel paciente que tenía el HDL elevado estaba, entre comillas, con cierta protección cardiovascular. Después de mucho investigar, y esto se deriva básicamente de los estudios epidemiológicos de Framingham. Pero lo que uno sabe hoy por hoy es que el objetivo del HDL no es algo que nosotros debemos ir a buscar. No tenemos que tratar de subir el HDL, aunque si está alto, es un signo indirecto de salud metabólica cardiovascular. ¿Y esto por qué les explico? Porque hoy sabemos que no importa cuán alto o cuán bajo esté el HDL, sino cómo funciona el HDL. Qué tipo de actividad básicamente que tiene el transporte reverso de colesterol, que es una de las funciones fundamentales del HDL. Pero lamentablemente también les tengo que decir que no tenemos hoy un test que podamos pedir en el laboratorio para que nos diga cómo funciona ese HDL. En el contexto de los triglicéridos elevados y un HDL elevado, consideramos que probablemente ese HDL no sea el mejor funcionante y no tenga, por este efecto de la CTP que intercambia ésteres de colesterol y triglicéridos entre HDL y básicamente partículas, creemos que básicamente el contexto de un triglicérido elevado, el HDL probablemente sea disfuncionante y no tenga esa capacidad de transporte retrógrado de colesterol, básicamente desde la pared arterial hacia el hígado para luego desecharlo. Entonces es un perfil lipídico complejo, porque uno debería interpretar que el HDL no es un objetivo hoy terapéutico. Tenerlo alto hablaría de salud cardiovascular metabólica, pero no tenemos la capacidad hoy, Constancio, de medirlo
en funcionalidad, que sería lo importante. Pues muy interesante, doctor. Y sí, a veces esta parte de la protección que se presumía hoy, sabemos que tiene ahí sus cuestionamientos a seguir analizando más el resto. Y aparte de felicitación, en caso de que existieran, nos pregunta el doctor Ignacio Escobar, aunque existen hipoglucemiantes más modernos, ¿cuál es el punto de vista sobre seguir usando la pravastatina y la atorvastatina? Bueno, yo creo que hoy por hoy, habiendo evidencia tan firme, tan sólida de eficacia y seguridad, porque hoy tenemos que hablar de esas dos cosas, de las estatinas potentes como atorvastatina y rosuvastatina, hoy las estatinas menos potentes, simvastatina, pravastatina y lovastatina, que existe todavía en algunos países, o fluvastatina, tienen un segundo lugar, ¿no es cierto? Yo creo que hoy deberíamos manejarnos con atorvastatina y rosuvastatina, dejar el resto de las estatinas para algunos casos puntuales en los cuales haya intolerancia a estos dos grupos de estatinas potentes como atorva y rosuva. La pravastatina es una estatina de potencia intermedia. Si bien tiene poca interacción farmacológica por la acción del citocromo P450, donde actúa muy pobremente, se puede combinar con algunos otros fármacos con más seguridad, pero claramente en prevención secundaria no saldría de la atorvastatina o rosuvastatina, que son las estatinas potentes. Quizá en algún tema en algún punto específico podríamos usar pravastatina, y en algunos países existe, como en Argentina, la pitavastatina, que también es una estatina de potencia intermedia, con algún perfil probablemente metabólico más benigno en función de la disglucemia que producen algunas estatinas, pero creo que hoy el objetivo está más logrado y con menor dosis y mejor eficacia y tolerancia con atorva y rosuvastatina. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, creo que esta es la última pregunta y creo que nada más nos faltaría aquí agregar cómo incluirlo esto en esta prevención primaria antes de que lleguen a tener un evento cardiovascular mayor. Esa es muy buena el planteo, Constancio, porque yo siempre trato de explicar que la distinción entre prevención primaria y secundaria es media arbitraria, ¿no es cierto? Porque uno no es que el día que tuvo un evento pasó a ser primario a secundario, porque esto es un continuum cardiovascular. Uno Ujú. comienza a enfermarse a temprana edad, donde esa arteria comienza a acumular lípidos, esa células espumosa se va formando para formar la placa, y cuando uno analiza y ve un ecodoppler carotidio o femoral, o hace un score de calcio coronario y encuentra evidencia de lesión vascular, ese paciente claramente no es prevención primaria. Si bien no tuvo un evento y tiene ateromatosis subclínica, pero ya está enfermo ese paciente. Entonces, si nosotros esperamos a que el paciente tenga o un síndrome coronario agudo o tenga algún evento cardiovascular para catalogarlo de alto riesgo o muy alto riesgo o prevención secundaria y empezar ahí a tratarlo, bueno, estamos perdiendo, creo que, décadas muy, pero muy valiosas en la prevención. Entonces, si bien la prevención primaria y secundaria existe, creo que ese continuo uno debería verlo en función de que no es blanco y negro, sino que hay grises, y los grises son importantes de tratarlos, y ese paciente que no tuvo un evento, pero que tiene signos de ateromatosis, carotidio, femoral, score de calcio, debería ser tratado intensamente para evitar llegar a que el paciente tenga un evento cardíaco. Pues muchísimas gracias, doctor. Siguen llegando también por Facebook. Muchas felicitaciones por su cátedra que ha sido bastante ilustradora y nos ayuda mucho a ubicarnos en esto de hacer acciones antes de llegar a estos eventos ya obvios, que sabemos que cada vez tenemos jóvenes mucho más dislipidémicos y que hay que poner mucha atención, ¿verdad? Y fomentar todos estos cambios en en los hábitos. Pues no me queda más que agradecerle a usted, tanto y a Silanes, esta magnífica conferencia y no sé si nos quiera dar algún comentario final ya para despedir. No, el comentario básicamente que yo les quisiera hacer es que básicamente hoy tenemos estrategias de diagnóstico y estrategias farmacológicas probablemente nunca antes obtenidas para tratar
la causa número uno de muerte de nuestros pacientes, que es la cardiovascular. Nuestros pacientes lamentablemente sufren de enfermedades oncológicas, de infecciones, de accidentes de tránsito, pero hoy va a seguir siendo por muchos años la enfermedad cardiovascular la causa número uno de morbo y mortalidad. Y está en nuestras manos tratar de revertir esto. Desde la prevención primordial, como hablábamos antes, de los hábitos, pero también utilizando todas las herramientas diagnósticas y terapéuticas que hoy tenemos a nuestro alcance para cambiar la historia natural de la enfermedad cardiovascular. Tenemos que trabajar mucho en el diagnóstico, en la prevención, en la educación, básicamente, pero creo que hoy, insisto, nuestros pacientes logran una expectativa de vida cada vez mayor, en parte gracias a la prevención cardiovascular, y es donde uno debería seguir trabajando, no solo en lo farmacológico, sino en la educación básica. Por otro lado, les quiero ofrecer abiertamente a quien quiera contactarse para profundizar cualquiera de estos temas a través del colegio o a través del laboratorio, mi correo electrónico, si ustedes quieren tener algún tipo de profundización con algún artículo. Esta disertación va a estar a disposición de quien quiera tenerla, y yo me brindo desinteresadamente a que ustedes se contacten por cualquier duda o quizá pregunta que no se han animado o que el tiempo no ha logrado poder darle la posibilidad. A disposición quedo de todos ustedes a través tanto del colegio como del laboratorio. Pues muchísimas gracias, doctor. Y de hecho, esta plática se queda aquí en la plataforma y todos pueden volverla a visualizar en el momento que lo deseen. Y pues siempre muy agradecido y esperamos volver a contar próximamente con su presencia. Ya sabemos que es un privilegio tener esta conversación con usted. El honor es mío, Constancio. Yo les agradezco de corazón esta posibilidad que he tenido de compartir este momento con ustedes. Y les reitero, a disposición para lo que necesiten. Espero que estén muy bien. Si no los veo, que terminen muy bien el año, que comiencen muy bien el año que viene. Y nos mantendremos en contacto y ojalá que pronto nos estaremos viendo nuevamente. Muchísimas gracias, doctor. Excelente noche. Y ya para despedirles, recuerdo, 20 días exactamente para el Congreso Nacional de Medicina Interna en la ciudad de Cancún. Los esperamos y gracias por su participación. Excelente noche.